Ahí está iniciando el proceso de grabación. Esta clase corresponde a la número 8, que tiene que ver con límites y continuidad. Bueno, el día de hoy comenzamos a enfocarnos en la parte de continuidad justamente. Entonces avanzamos, clase número 8, matemática 2, 178, 179 son los códigos. Y aquí tengo seleccionados ya varios ejercicios que vamos a estar haciendo a lo largo de la clase. Estos son de la misma guía PDF que les compartí en el grupo. Aquí tengo otra parte, tengo seleccionado entonces 8, 9, 10 y 13, 14, 15 y 16. Pero antes de empezar a hacer estos ejercicios, vamos a tratar de hablar de otras cosas que tienen que ver con la continuidad. Fíjense. Clasificación de las discontinuidades. Entonces, cuando uno le da una función, puede pasar dos cosas. Que esa función sea o continua o discontinua. Continua quiere decir que cuando la grafique, yo puedo hacer toda la gráfica desde el principio hasta el final sin tener que levantar en ningún momento el lápiz. Ejemplo, si yo tengo un plano cartesiano, ahí estoy rayando para que lo vean, y yo quiero graficar, por ejemplo, una recta, desde el principio hasta el final, yo puedo graficar toda la recta y nunca tengo necesidad de levantar el lápiz. Ahora, si por ejemplo voy a graficar una parábola, que es el caso de una función cuadrática. Una función cuadrática también es un caso de una función continua, porque yo puedo graficar la parábola desde el principio y hasta el final sin necesidad de levantar el lápiz en ningún momento. Ahora, existe una gráfica que le llaman la función, por ejemplo, son unas hipérbolas, que es la función 1 sobre x. Cuando yo grafico la función 1 sobre x, lo voy a graficar aquí en la esquina de abajo. Cuando yo grafico la función 1 sobre x, resulta que esa gráfica tiene dos ramas separadas. Tiene una rama en el tercer cuadrante que tiene asíntota con el eje horizontal y vertical. Ahí está la primera rama. Pero esa gráfica de la función 1 sobre x, lo voy a colocar aquí, esa es la función, por ejemplo, 1 sobre x. Esa función también tiene otra rama que está en el primer cuadrante. Es imposible que yo grafique ambas ramas y que nunca levante el lápiz. Necesariamente tengo que levantarlo. Entonces, cuando yo levanto el lápiz, ahí se produce una discontinuidad. Entonces, la discontinuidad se está produciendo exactamente en el cero. En el cero hay una discontinuidad porque desde el menos infinito hacia el cero, toda esa parte es continua. En el cero, levanto el lápiz y hago la siguiente rama que empieza en el cero y se va al infinito positivo. Entonces, justamente en el cero se produce la discontinuidad. Ese es para que tengan una idea intuitiva de lo que es una función continua y una función discontinua. Listo. Ahora, dentro de las funciones discontinuas hay una subclasificación y existen dos tipos de funciones discontinuas. Una discontinua que le llaman evitable y otra discontinua que le llaman esencial o también se le puede llamar no evitable. Entonces, la esencial es la misma que la no evitable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que no es que la función es discontinua, pero también es continua. No, es discontinua. Lo que pasa es que la función la podemos redefinir como una nueva función que tenga un valor justamente en el punto donde está la discontinuidad. Y si yo la redefino, o sea, si se puede redefinir, ahí vamos a llamar que es evitable. Más cuando no se pueda redefinir, esa es una discontinuidad esencial, ya que no es evitable. Y luego, dentro de las evitables, bueno, están las de primera especie y las de segunda especie. La de primera especie son por saltos finitos, o de saltos infinitos, o las asintóticas. Entonces, yo hoy voy a tratar de darle un ejemplo de cada una de ellas para que conozcan cuándo es evitable, cuándo es esencial, cuándo es de primera especie o cuándo es de segunda especie. Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente gráfica. Igual esto le va a quedar a ustedes para que lo tengan allí como teoría a la hora de que le manden a clasificar una discontinuidad.
y decir, ¿es continuo o es discontinuo? Entonces ustedes responden, es discontinuo. Ah, ok. ¿Y qué tipo de discontinuidad? ¿Evitable o esencial? Entonces ustedes responden, es esencial. Listo. Y es esencial de primera especie o de segunda especie. Entonces, ese tipo de reconocimiento deben aprender a hacerlo ustedes. Aquí está. En esta gráfica, fíjense esto, esta gráfica es una función que tiene una discontinuidad. Y les explico por qué. Estoy hablando de la número 1. Enfoquémonos en la número 1. En la número 1, si yo estoy graficando esa curva, yo cuando voy graficando hay un punto donde se produce como un vacío, que es como un punto blanco, que quiere decir que en ese punto no hay gráfica. Por lo tanto, yo ahí necesariamente cuando estoy haciendo el gráfico de la función, yo voy a comenzar desde la parte de abajo, voy a ir subiendo y cuando llego al punto blanco, ahí tengo que levantar el lápiz y continuar después del punto blanco. Como tuve que levantar el lápiz en ese punto, pues allí ustedes tienen una discontinuidad. Pero esa discontinuidad de un punto blanco es la que se llaman evitables. Y ahí se lo voy a escribir. Ahí se lo voy a escribir. Pluma, estas se llaman evitables. Las que tienen un punto blanco son evitables, porque son justamente las que yo puedo redefinir dando un valor a donde está el punto blanco. Y así yo puedo tener una gráfica, una función que la puedo graficar desde principio a fin sin necesidad de saltar, sin necesidad de levantar el lápiz. Es decir, yo lo que tengo que hacer es que a este punto blanco, darle un valor en la función para que el punto quede lleno. Y si el punto queda lleno, ahora la función sí es completamente continua. Entonces, cuando ustedes vean puntos blancos, esos son discontinuidades. Sí son discontinuidades, pero son discontinuidades que se pueden evitar. ¿Y cómo se pueden evitar? Repito, redefiniendo. Se redefine y ahí haces una función que sea continua porque pasa a ser de un punto blanco porque está vacío, pasa a ser un punto negro porque está lleno. Y ahora la función sí es continua. Es como una carretera que le faltaba un pedacito y llenamos ese pedacito y ahora sí es continua completamente la carretera. Vean ahora el número 2. En la número 2, la función es discontinua y les explico por qué es discontinua. A veces para algunos es inmediato, lo ven y dicen, sí, profesor, es discontinua. Para otros no tanto. Mire, es discontinua porque trazo la primera parte de la gráfica y cuando llego a este punto, disculpen acá, cuando llego al punto me tengo que detener y levantar el lápiz para continuar en la parte morada que está arriba. Entonces vean como para graficar tuve que en algún punto levantar el lápiz y continuar. ¿Por qué? Porque allá había un salto. Y a ese salto se le llama salto finito. Porque también existe el salto infinito. Y ahorita les voy a mostrar un salto infinito. Entonces, este salto es finito porque fíjense que saltó de un cierto valor donde está el punto lleno arriba. Pero es un salto finito y no que se fue hacia el infinito. Entonces, cuando la función es así, eso es lo que se llama esencial, porque ahí es inevitable. No se puede redefinir. Ahí la función siempre va a ser discontinua, sin poder nosotros hacer algo para evitarlo. Entonces, esta es esencial. O en otras palabras, no evitable. Fíjense que podríamos incluso hacer como un resumen, y esa es una tarea para ustedes, hacer un resumen de cómo saber cuándo es evitable y cómo saber cuándo es esencial. Fíjense una característica, cuando es evitable, aquí lo voy a escribir debajo de la evitable. Cuando es evitable, letra A, el límite sí existe. Es decir, si yo calculo el límite cuando X tiende a A por la izquierda y calculo el límite cuando X tiende a A por la derecha, el límite va a existir porque va a dar el mismo valor. Lo único que no va a existir es la función evaluada en ese punto A. Entonces, esas son características de una función que es discontinua pero evitable. El límite sí existe, pero lo que no existe es la función evaluada en el punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que sea continua? Bueno, ya que la función evaluada en el punto no existe, yo hago que la función evaluada en el punto sí exista y que valga lo mismo que vale el límite, para que entonces se cumpla que el límite por la izquierda, el límite por la derecha y la función evaluada en el punto, las tres cosas valen lo mismo y ahí es continua. Entonces, esas son características de una función que es discontinua, pero evitable.
Repito, que el límite sí exista, es decir, por la derecha y por la izquierda vale lo mismo, pero la función evaluada en el punto es la que no existe. Y yo puedo redefinir diciendo que la función evaluada en el punto sí exista y que vale el mismo número que nos dio el límite. Y así se cumple entonces que ahí la redefiní y ahora sí va a ser continua. Me paso ahora a las características de la función donde el límite no existe. Veamos. El límite, vean en la segunda parte. En la segunda parte también es discontinua, que esa es la que es inevitable. Fíjense, aquí de partida el límite no existe. El límite no existe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, que el límite por la izquierda va a dar un número, el límite por la derecha va a dar otro número, y ya con el hecho de que el límite por la derecha y el límite por la izquierda den valores diferentes, la conclusión es que el límite no existe. Además, otra característica es que la función evaluada en el punto sí existe. La función evaluada en el punto sí existe. Pero igual es discontinua porque de nada me sirve que la función evaluada en el punto sí exista, pero el límite no existe. Entonces, este tipo de discontinuidades donde hay un salto, no importa si el salto es finito o si el salto es infinito, cuando hay un salto, eso se llama discontinuidad no evitable o también discontinuidad esencial. Y en el último caso, vean la función. La función tiene lo siguiente. Hay una discontinuidad porque cuando yo voy graficando la función, vean, que comienzo a graficar, subo, llego a este punto, aquí hay un pequeño vacío, el vacío es porque hay un punto abajo que está lleno y luego continúo en la parte de la izquierda. Y noten que para poder hacer esa gráfica de una curva que subía, luego un punto que está aislado y luego la continuación de la función, ahí tuve que levantar el lápiz 2 veces. 2 veces por lo menos. Entonces ahí hay una discontinuidad. Yo quiero preguntarle y que alguno de ustedes se atreva a responder. Primero, si yo calculo, vea la gráfica, y si yo calculo el límite por la izquierda y el límite por la derecha de A, límite por la izquierda y límite por la derecha de A, ¿serán iguales? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, son iguales. Me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha. Ahí lo estoy graficando. ¿Qué dijeron? Que no escuché, perdón. Sí, son iguales. Sí, son iguales. Da este valor que está aquí. No sé qué valor sería este acá, pero el valor que esté allí es el valor del límite por la izquierda y por la derecha. O sea que el límite, lo voy a escribir, el límite sí existe. El límite sí existe. Ahora, y con respecto a la función evaluada en el punto, la función evaluada en A, pregunto, según lo que están viendo en la gráfica número 3, ¿la función evaluada en el punto existe o no existe? Sí existe. Sí existe. Tiene un valor, no sé cuánto será el valor acá, pero el valor que marque aquí, ese sería el valor de la función evaluada en el punto. Sí existe. Pero a pesar de que, fíjense, sí existe el límite por la derecha y por la izquierda, sí existe la función evaluada en el punto, a pesar de eso, a pesar de que se cumplen ambas condiciones, la función no es continua. ¿Y por qué creen que no es continua? Se los voy a decir. Es algo que estábamos trabajando la semana pasada. No es continua porque a pesar de que el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales y sí existe, lamentablemente no es el mismo número de la función evaluada en el punto. Y yo necesito que el mismo número que me dio el límite por la izquierda y por la derecha sea el mismo número que me da la función evaluada en el punto. Y ahí en la gráfica se ve que el límite por la derecha y por la izquierda me va a dar un número que está más arriba que el número que me va a dar la función evaluada en el punto, porque es un punto que está más abajo. Entonces, ahí lamentablemente hay una discontinuidad porque el valor del límite es diferente a la función evaluada en el punto. Y ahí hay discontinuidad. Que si la puedo evitar o no la puedo evitar, para evitarlo, yo tendría que agarrar la función evaluada en el punto y ese punto que está abajo como aislado, subirlo y que ese punto quede justamente en el vacío que hay entre las dos gráficas, entre las dos curvas, o mejor dicho, los dos trozos de gráficas que están arriba. Si yo a ese punto, en lugar de valer lo que está valiendo ahora, que está allá abajo, le doy un valor diferente para que esté más arriba y justamente coincida con el espacio que está en blanco arriba,
ahí la función sí se hace continua. La función sí se hace continua porque ya yo podría dibujar completamente la curva sin levantar en ningún momento el lápiz. Entonces, ahí tienen 3 casos que se pueden estudiar a partir de la gráfica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Bien. Cuando las tengan, escríbanlas o díganlas y siéntanse con la libertad de preguntar, de indagar, de repente de ir más allá y atreverse de repente a proyectar dudas, cosas que yo de repente no haya mencionado y de repente ustedes digan que les pasó por la mente esa pregunta, aunque yo no haya dicho nada al respecto. Puede ser que se me pasen datos importantes. Ahí está. Y aquí están las discontinuidades infinitas, porque hay saltos infinitos. Ya, voy a leer acá porque Una no... pregunta. Es Dice, parte del contenido, de verdad que no lo he leído. Explicar cómo se modifican esas funciones para que sean continuas. yo he visto preguntas que dicen, analice la continuidad de la siguiente función. En el valor x igual a 5. En caso de ser discontinua, diga si es evitable. Si es evitable, redefina la función a una nueva función que sea continua. Sí. Sí, eso se puede. De hecho, yo tengo hoy, aparte de todo lo que estoy hablando y hablando, tengo planificado hacer ejercicio de ese tipo. Perfecto, gracias, profe. Sigo. Dice Madeleine, en la 3 no pude escuchar, es una discontinuidad evitable. Sí, la tercera, me devuelvo un poco, en la tercera es evitable. Yo pudiese tomar ese valor de FDA, que es un valor que está por debajo, y cambiarlo para que ese valor esté más arriba. Vamos a imaginarnos que FDA vale, no sé, 4, porque aquí es el número 4, ¿no? Aquí puse el 4. Entonces, FDA es igual a 4. Bueno, ya no digo que FDA es igual a 4. Entonces, si FDA es igual a 4, pero a mí no me interesa que sea un 4, quito ese valor de FDA y redefino ahora que FDA no va a ser 4, sino vamos a suponer 6, porque digamos que aquí arriba es 6. Entonces, ahora este punto se sube hasta aquí, hasta donde está el vacío, y ahí la función queda continua, porque el único hoyito vacío, el único saltito que había allí pequeñito, va a quedar lleno por el punto que subí cambiando el valor de FDA. O sea que sí es evitable. Listo. Bueno. Aquí hay saltos infinitos por lo siguiente. Esta función se va hacia el infinito, para arriba. Esta función se va hacia el menos infinito, hacia abajo. Y por lo tanto ahí hay doble salto. Saltos infinitos. Dice discontinuidades inevitables, cuyos saltos son al infinito. Y vean la gráfica de al lado. De un lado no se va al infinito, pero del otro lado sí sube hasta el infinito. Y esto es asíntota. Entonces, donde hay una gráfica que se pierde hacia arriba o hacia abajo, ahí hay un salto infinito, porque la gráfica se pierde. Sube, 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 o en el caso contrario, baja, 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 y se pierde de vista, y eso es un salto infinito. ¿Sí? Salto finito es cuando el salto tú ves como la gráfica subió 3 escalones o subió 4 puestos, pero tú puedes ver cuánto subió o cuánto bajó. Es un salto pequeño. Ahora, los saltos que no puedes ver hasta dónde es porque son infinitos. Bien. Dice Madeleine que entendió. Listo, 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 listo. Vamos a ver entonces los casos de las discontinuidades al infinito. Vamos a ver. Aquí yo coloqué esta lámina en blanco porque el ejercicio lo voy a inventar yo. Vamos a ver. Analice la discontinuidad o la continuidad. Puedes verlo de las dos maneras. Analice la discontinuidad de la siguiente función. La siguiente función. Entonces voy a darle como función esta que está acá. 5 entre x más 3. Esta función. Perdón, ese es f de x. Le voy a hacer una pregunta que es bastante básica de matemática 1. A ver quién me responde. Esa función es continua en todos los números reales, excepto un número donde la función lamentablemente ahí no es continua.
¿quién me dice en qué número la función no es continua? Ahí lo respondió Madeleine en el -3. Justamente esa función no es continua en el -3 porque miren lo que pasa en el -3. F de -3 es igual a 5 sobre -3 más 3. Y resulta que -3 más 3 es 0. Y 5 dividido entre 0 es infinito. Entonces, esa función en el -3 no tiene un valor asociado, no tiene un valor finito asociado, da infinito. Entonces, esa función va a ser continua en todos los números reales, pero en todos los números reales, exceptuando el único valor donde no va a ser continua, que va a ser en el -3. Entonces, eso lo puedo escribir. Esta función es continua en todos los números reales, excepto en el -3. O también puedo escribirlo así. F, abreviado, F es continua en todos los reales, menos, abro una llave y coloco al -3. Es decir, estoy diciendo que es continuo en todos los números reales, menos ese conjunto de números. Por cierto, que es un conjunto que nada más tiene un solo valor, el número -3. Entonces, ahí está la discontinuidad. Entonces, otra forma de decir dónde es continua. Otra forma de decirlo, mire, este vamos a llamarlo, primera forma de decirlo. Segunda forma de decir lo mismo. F es continua desde el -infinito, hasta el -3. Pero en el -3 es abierto, porque el -3 no sirve. Y es solo uno, otra vez, desde el -3, pero hasta el infinito positivo. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo acá? Esto. Que la función es continua desde el -infinito al -3 y después del -3 al infinito. Y en el -3 hay un punto blanco, un punto vacío, porque en ese punto justamente ahí no hay continuidad, ahí hay un salto. Entonces, así lo puedo expresar como lo dije. Y hay una tercera forma de describirlo, una tercera manera de decirlo. Otra forma, vamos a decir número 3, y le voy a escribir también un número 4. Formas diferentes de decir lo mismo. Ustedes escogen la que más les guste. F es continua. Este símbolo significa para todo. Para todo X distinto de -3. Esa es otra forma de decirlo. F es continua para todo X que es diferente o distinto de -3. Con simbología matemática. Y otra forma de decirlo, y es la última que les escribo, aunque pudiese ocurrir, o se me pudiese ocurrir más, F es discontinua. Aquí estoy hablando, fíjense que no estoy hablando de continua, sino de discontinua. F es discontinua en F es discontinua en X igual a -3. En X igual a -3, ahí es discontinua. Y en el resto es continua. Listo. Si yo pregunto si la discontinuidad es evitable o es inevitable, la discontinuidad, cuando es evitable, les voy a recordar la característica de cuando es evitable. Y es lo que ustedes tienen que llevarse. Es evitable siempre y cuando el límite exista. Ese es el requisito. Si ustedes logran ver que el límite existe, ustedes afirman si es evitable. Si el límite no existe, es inevitable o esencial, como la quieran llamar. Entonces hay que revisar si el límite existe. Pero ¿cómo se sabe si el límite existe? Pues lo calculo por la derecha y lo calculo por la izquierda a ver si me da el mismo número. Entonces ya ahí tendrían que hacer un proceso. Límite cuando X tiende al -3 por la izquierda. Y entonces de 5 entre X más 3. Esto sería algo así como 5 dividido entre -3 por la izquierda, sería un -3 menos, más 3. ¿Quién me dice qué número me queda en el denominador? 5 sobre ¿cuánto? 0. Y ese 0 es un 0 del lado de los negativos o un 0 del lado de los positivos. Yo sé que la pregunta está media extraña, pero el que me atendió en las clases pasadas sabe qué es lo que le estoy diciendo. Ese 0 sería un 0 positivo o un 0 negativo. Bueno, aquí me escribió Olivia que
Menos, es negativo. Y les digo por qué es negativo. Es un cero negativo porque me estoy acercando por la izquierda. Y cuando yo me acerco al menos 3 por la izquierda, estoy hablando, por ejemplo, de menos 3,1. Y si yo digo menos 3,1, resulta que menos 3,1 más 3 da menos 0,1. O sea, me está dando un cero que tiene un menos. Y entonces este infinito, por ser dividido con un cero negativo, no es un infinito positivo, es un infinito negativo. Entonces vean que cuando me acerco por la izquierda, el infinito que obtengo no es un infinito positivo, es un infinito negativo. Y análogamente hago lo mismo, pero acercándome por la derecha. Y se van a dar cuenta que cuando se acerquen al límite, cuando x tiende al menos 3 por la derecha, esta vez el límite va a ser un infinito positivo. Final de cuentas, el límite no existe, da diferente por la izquierda y por la derecha. Es más, aunque los dos hubiesen dado positivo, los dos infinitos, sigue siendo un salto infinito y el límite no existe. Entonces, como el límite no existe, entonces no se cumple ese requisito que yo necesito para que sea evitable. ¿Y cuál es el requisito para que sea evitable? Que el límite exista. Entonces, este límite no existe. No existe, lo pueden decir así, como una E al revés con una raya. No existe. Por lo tanto, como el límite no existe, es una discontinuidad esencial. O lo que es lo mismo, una discontinuidad que no se puede evitar. Y eso hay que escribirlo. Sería interesante hacer una que sí se pueda evitar. Continuamos. Hagamos, estos son discontinuidades al infinito. Aquí podría colocar otra. Aquí podría colocar a otra. A ver. Vean este. Aquí dice dos. Bueno, aquí le voy a colocar uno para ustedes. De este ejercicio que acabamos de hacer aquí ahora, yo les voy a dejar uno, pero para que lo hagan después como tarea. No para hacerlo acá, porque le voy a dejarle a ustedes para que luego piensen. Le voy a colocar que analicen cuando tengan esta función x cuadrado más 4. Que hablen, me hablen de la discontinuidad de esto, si es evitable, si no es evitable, por qué, en qué valor es discontinua, si en ese valor es discontinua, se podrá evitar sí o no el límite por la derecha o por la izquierda, cuánto vale, etcétera. Ahí esa se la voy a dejar para que la piensen. Y también le voy a dejar para que piensen esta otra. Ok, aquí también, para que analicen si es evitable, sí o no y por qué. Primero, analizar si es continua. Y acá, ya, ahí tienen tres. Hablar de las discontinuidades. Primero, ver si es continua. ¿Dónde es continua? ¿Dónde no es continua? Ah, profesor, no es continua en este número. Ahora te pregunto, ¿y esa discontinuidad es evitable, sí o no y por qué? Ah, bueno, es evitable porque el límite sí existe. Buscaste el límite. ¿Cuánto te dio el límite? Eso es lo que quiero que hagan con esta. Voy a hablar esto de dos discontinuidades al infinito. Bueno, una función que tiene dos discontinuidades al infinito es esto. Por ejemplo, 5 dividido entre x cuadrado menos 9. Ahí está. Esa función tiene dos discontinuidades, tiene dos. Yo quiero que analicen y cualquiera de ustedes me diga dónde esa función no es continua. ¿Para qué valor de x esa función no es continua? Y lo escribe ahí al chat, por favor. ¿Para qué valor de x? Para 3. Ok. Ajá. Analicemos. ¿Cuánto vale f de 3? Bueno, f de 3 es igual a 5 sobre 3 al cuadrado menos 9, que es igual a 5 sobre 9 menos 9, que es igual a 5 sobre 0, que eso se va a infinito. Hay una discontinuidad. ¿Y en qué otro número esa función también es discontinua aparte del 3? En el menos 3, dice Paola. Efectivamente, f de menos 3 también me da infinito. Me queda 5 dividido entre menos 3 elevado al cuadrado menos 9. Resulta que menos 3 elevado al cuadrado me da 9 positivo. Y 9 menos 9 sigue siendo 0. Así que, perdón, 9 menos 9 sigue siendo 0. Así que me queda 5 dividido por 0, que es infinito. Es decir, esta función, si yo la graficara, va a tener algo así. Atención acá.
Se las voy a graficar. En el número 3 va a haber una asíntota, la hago línea punteada, y en el número menos 3 también va a haber una asíntota. Y la función va a ser más o menos de la siguiente manera. La voy a graficar en GeoGebra porque a mí a veces ver las funciones rápido no es una habilidad que la tengo así como que, me la sé. Como me he enfocado en otras cosas y esta parte como que prefiero asegurarme viendo la gráfica. El otro día leí que alguien decía, es que a mí yo no sé graficar. Las gráficas se me dificultan, a mí también. Y cuando no sé una gráfica me vengo a GeoGebra y esto me lo hace y no tengo ni duda de lo que va a pasar. 5 sobre x cuadrado menos 9. Ya tengo la gráfica. Fíjense lo que me tardé. Nada. La gráfica es así. Tenía yo la idea de graficar. Iba a hacer yo algo parecido, pero me iba a faltar algo. Yo pensaba hacer esto. Esta primera curva por aquí, que se va al infinito positivo. Esta otra curva por acá, que se va al infinito también positivo. Yo iba a hacer esas dos, pero me iba a faltar una parte de gráfica. Me iba a faltar la curva, el pedazo de curva que está entre el menos 3 y el 3. Y esas son hacia el menos infinito. Así. Así. Y así. Entonces, quiero que vean algo que les voy a mostrar acá. Vean el menos 3. Cuando yo me acerco al menos 3 por la izquierda, la gráfica se va para arriba al infinito positivo. Cuando me acerco por la izquierda. Pero cuando yo me acerco al menos 3 por el lado derecho, la gráfica se baja hacia el menos infinito porque se va para abajo. Vean las flechas que yo voy haciendo, que con esas flechas los estoy tratando de ilustrar. Ahí está. Vean las flechas que les hice. Entonces, quiere decir que ese límite, si ustedes hubiesen hecho el límite como se los enseñé en el anterior, límite cuando X tiende por la derecha, límite cuando X tiende por la izquierda, un infinito le hubiese dado infinito positivo y el otro le hubiese dado infinito negativo. O sea, que cuando hubiesen hecho, por ejemplo, límite cuando X tiende al número menos 3 por la derecha, ese le iba a dar al final más infinito. Y si hacen límite cuando X tiende a menos 3, pero por el lado izquierdo, ese le iba a dar menos. Ahí me estoy equivocando. Disculpen acá para ver. Por la izquierda. No, por la izquierda es que da más infinito. Perdón acá. Por la izquierda es que da menos infinito. A ver. Por la izquierda, infinito positivo. Y por la derecha, infinito negativo. Cuidado con eso porque la gráfica está súper clara y se ve bien. A ver, voy a repetir. Voy a repetir acá. Este es menos infinito. Listo. Cuando me vengo por la izquierda es aquí. Cuando me vengo por la izquierda, se va al más infinito. Y cuando me estoy viniendo por la derecha es el del otro lado, derecha, ahí me vengo al menos infinito, porque se va hacia abajo. Ahí está. Entonces ven que los límites van diferentes. Y muy similar iba a pasar si analizaba por el 3. Respóndanme ustedes. Cuando me acerco al 3 por la derecha, 3 positivo, pero por la derecha, ¿se va al más infinito o al menos infinito? ¿Quién me dice? Cuando me acerco al 3 por la izquierda, déjenme que alguien escribió, se va al infinito negativo, exactamente, porque se va para acá abajo. Menos infinito. Y cuando me acerco al 3 positivo, pero por el lado izquierdo, ahí sí se va hacia arriba, que es el más infinito. Listo. Ahí tienen entonces dos discontinuidades cuyos saltos son infinitos. Siempre las discontinuidades de saltos infinitos, ahí no hay forma de redefinir. Es más, el requisito más importante, y lo voy a escribir y con esto paso al siguiente ejercicio. La gran razón que ustedes tienen que aprender, no es evitable porque el límite no existe. Esa es la razón. ¿Por qué no es evitable? Porque el límite no existe. Si el límite hubiese existido, ¿sí es evitable? Exactamente. Si el límite existe, sí es evitable. Punto. Eso.
¿El más es derecha o izquierda? El más es derecha. El más es derecha. Pero ya va. Depende de dónde le coloco el más. Yo estoy hablando no el más del infinito. Yo estoy hablando del más del menos 3 o del más 3. Porque no sé a cuál más o cuál menos te estás refiriendo tú. Porque me dices, el más es derecha. ¿A cuál más? Porque yo le pongo más a lo infinito. Pero también le pongo más al menos 3 arriba en el exponente. Al del exponente. Sí, el del exponente más es por la derecha y menos es por la izquierda. Exacto. Ahora sí. No están al revés las letras azules en la derecha del plano. Tantas letras. En el 3 Las letras positivo. azules. En el 3 positivo. Exactamente, tú tienes toda la razón. Aquí puse derecha, rayo. Aquí es izquierda, tienes toda la razón. Y aquí puse izquierda y aquí es derecha. Muy bien. Sí, entonces cuando me acerco por la derecha es que es infinito positivo. Y cuando me acerco por la izquierda es que es infinito negativo. Ahí estamos de acuerdo. Muy bien, que se dieron cuenta. Me gusta. Me gusta cuando me corrigen porque quiere decir que están entendiendo. Eso. Perfecto. Avanzamos. Entonces, bueno, aquí tiene un ejemplo de una función que es doblemente discontinua. Doblemente discontinua. Ahora, discontinuidad, pero con indeterminación. Vamos a ver qué quiere decir eso, una discontinuidad con indeterminación. Vean esta función que le voy a escribir. No, voy a cambiar los números. Perdón. Voy a cambiar los números. ¿Saben por qué? Porque ya trabajamos el 3. Entonces, como que se hace repetitivo, van a decir, otra vez el 3, otra vez el menos 3. Entonces, la idea es que como que exploremos otro número diferente. Entonces, aquí en lugar de colocar el X, voy a colocar el 4. X más 4 y abajo X menos 16. Listo. Vean esa función. Analicemos esa función. Yo quiero que me digan, así como en el ejemplo anterior, yo quiero que me digan en qué número o en qué números, en plural, esa función es discontinua. 4 y menos 4. 4 y menos 4. Es decir, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en 4 y vamos a ver qué pasa en menos 4. Aquí voy. F de 4 igual, y después vamos a calcular F de menos 4 y a ver qué pasa. En el 4, cuando coloco 4 más 4, y aquí me queda 4 cuadrado menos 16. 4 más 4 es 8. 4 cuadrado es 16 y 16 menos 16 va a dar un 0. Lo que quiere decir que 8 dividido por 0 es infinito. Ahí yo tengo una discontinuidad de salto infinito. Porque ahí se está yendo al infinito. Yo no sé si me voy por la izquierda y se va al infinito positivo y por la derecha se va al infinito negativo. No sé. Posiblemente va a pasar lo que ha venido pasando, que por la izquierda, no sé, por la izquierda da más infinito y por la izquierda da menos infinito. Cambia el signo del infinito. Puede ser. Eso habría que hacerlo para poder sacar esa conclusión. Pero ahí hay un salto infinito. Para empezar, vamos con el menos 4. En el menos 4 sería menos 4 más 4 dividido entre menos 4 al cuadrado. Fíjense que ese menos 4 lo metí en paréntesis para elevarlo al cuadrado. Menos 4 al cuadrado menos 16. Arriba me da 0. Abajo me queda 16 menos 16. Y eso sería como 0 sobre 0. Y este no es infinito, este es indeterminación. Entonces vean que aquí hay dos discontinuidades. Uno que una discontinuidad de salto infinito, la cual es inevitable, porque las discontinuidades de saltos infinitos son inevitables porque el límite no existe, ya que el de la derecha y el de la izquierda da diferente, o aparte de dar diferente, a veces uno da infinito positivo y el otro da infinito negativo. Pero en el menos 4 no hay un salto infinito. En el menos 4 sucede que la función no está determinada. Mire, si yo graficara esto, yo les voy a mostrar cómo es la gráfica de esta función, para que ustedes vean qué va a pasar en el 4, donde el salto es infinito, y qué va a pasar en el menos 4, donde sucede una indeterminación. Y ya vamos a hablar de las dos discontinuidades y vamos a ver si alguna de las dos es evitable. Y en el caso de que sea evitable, vamos a responder esa pregunta que me habían hecho hace rato. ¿Y cómo se hace para evitarla? ¿Cómo hace uno para escribir que ya la evitó o la redefinió? ¿Cómo es ese proceso de redefinir? Entonces,
yo primero me voy a ir a GeoGebra, que para mí resulta muy rápido para hacer una gráfica rápida y que no vaya yo a inventar una cosa que sea incorrecta. Enseñe lo que es. Ya borré. Ahora aquí voy de nuevo. La función sería x más 4. Ya. X más 4 dividido. No, me la está tomando mal. Vamos a empezar otra vez. En GeoGebra tengo que usar paréntesis arriba. Para poner el x más 4 tengo que poner x más 4 metido en paréntesis. X más 4 metido en paréntesis dividido, ahora sí, entre x elevado al cuadrado menos 16. Ya tengo la gráfica. Entonces, ya se las voy a dibujar. Ya se las voy a dibujar. Resulta, lo que pasa es que aquí ok. La gráfica viene siendo más o menos de la siguiente forma. Ya que se me perdió el... Listo. La gráfica viene siendo así. Déjenme cambiar el... Ya, estaba estudiando la gráfica. Porque el GeoGebra no me muestra lo que quería justamente que se viera. Pero yo se los voy a aclarar aquí. Resulta que en donde da infinito, que es con el 4 positivo, en donde da infinito, que es con el 4 positivo, vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4. Aquí está el 4. Ahí hay una asíntota, que es esa línea punteada que estoy dibujando. Y voy a dibujar la gráfica en color azul para que se distinga de las líneas que estoy haciendo. Entonces, la gráfica es así primero. Así. Esto está aquí en esta parte está así. Y en el menos 4, que me faltó hacer esa parte del menos 4. Y en el menos 4, ya va, que estoy aquí buscando ahora para el menos 4 en color rojo. Ok. 4. 1, 2, 3, perdón, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y aquí en el menos 4, la gráfica hace esta otra curva. Atención acá. Algo así. La gráfica hace esto. Lo voy a también dibujar con color azul. Porque como el mismo azul, porque es la misma gráfica. Algo así. Ahí está. Es como la gráfica que dibujamos hace rato con asíntota hacia el infinito y el menos infinito. Analicemos aquí con color negro lo que está pasando. Vamos a analizar el del salto infinito con color negro. Vean, cuando me acerco al 4 por la izquierda, cuando me acerco al 4 positivo por la izquierda, la gráfica se va al más infinito porque se va para... Perdón. Lo dibujé donde no era. Déjenme borrar eso porque estoy dibujando donde no es. Cuando me acerco al 4 por la izquierda, la gráfica se va al menos infinito porque se va hacia abajo. Entonces la gráfica se va al menos infinito. Ese acercándome al 4 por la izquierda. Y si me acerco al número 4, pero por la derecha, la gráfica se va hacia el infinito positivo. Entonces ahí se ve que hay un salto infinito, que por lo tanto en el número 4 la discontinuidad no es evitable. Ahora, ¿qué discontinuidad hay en el menos 4? En el menos 4 simplemente hay un punto vacío. Disculpen allí, ahora sí. En el menos 4, ahí lo que hay simplemente que la gráfica viene, no hay un salto infinito, simplemente que justamente en el menos 4 se produce un vacío, como un pequeño vacío, como un puente que le falta como una tabla y continúa. Entonces, ahí hay una discontinuidad. Entonces, ambas son discontinuidades. En el 4 hay una discontinuidad y en el menos 4 también hay una discontinuidad. Pero la del 4 positivo
que tiene asíntotas y se va al infinito y menos infinito, esa es esencial. Es decir, esa no se puede evitar. Y lo voy a escribir aquí. Esta discontinuidad en el 4 es esencial. O lo que es lo mismo, no evitable. Esencial o también llamada no evitable. Mientras que la discontinuidad del menos 4, donde se produce la indeterminación 0 sobre 0, esa sí es evitable. Esa sí la puedo evitar. Ahora, te me dice, bueno, profe, perfecto, ya entendí cuándo una no se puede evitar y cuándo una sí. La del 0 sobre 0, repito, sí es evitable. Sí es evitable. Entonces, ¿cómo se evita? Entonces, ese proceso se lo voy a explicar a continuación. Vamos a redefinir una nueva función que ya no se va a llamar f, la pueden llamar g, la pueden llamar h, o la pueden llamar f, pero que sea una f mayúscula, para que sea diferente a esta f que es minúscula. Entonces, la vamos a redefinir poniéndole un nuevo nombre, pero con una característica un tanto diferente. Y ya le voy a explicar qué. Entonces, vamos a colocar en la siguiente lámina, cómo se redefine la función anterior, cómo se redefine la función anterior para que sea continua en x igual a menos 4, que es el único que se puede redefinir, porque la del x igual a 4 positivo, esa no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo se redefine? Entonces, aquí voy. El primer paso, no sé si llamarlo así por mi primer paso. Primer paso. 2 puntos. Se calcula el límite por la derecha y por la izquierda. Se calcula el límite por derecha e izquierda. Ahí está. Se calcula el límite por la derecha y por la izquierda. Entonces comienzo. Límite cuando x tiende a menos 4 por el lado izquierdo. Bueno, la función era x más 4 sobre x cuadrado menos 16. Ah, bueno, si yo me vengo al menos 4 por la izquierda, resulta que me queda menos 4 más 4 arriba, resulta que me queda menos 4 al cuadrado abajo menos 16, y eso es un 0 sobre 0, lo que es una indeterminación. ¿Cómo rompo la indeterminación 0 sobre 0? Bueno, como es polinomio, aplico Ruffini o simplemente aplico alguna técnica que me permita factorizar el polinomio del denominador. Al factorizar el polinomio del denominador me queda x más 4 sobre x menos 4 por x más 4. Así me queda. Y aquí yo puedo eliminar x más 4 con x más 4 y me quedaría límite cuando x tiende al menos 4 por la izquierda de 1 sobre x menos 4. Y al reemplazar me queda 1 sobre menos 4 menos 4, y eso es menos 1 sobre 8, subiendo el negativo, porque menos 4 es menos 8. Subo el negativo. Y ahí está. Ese es el resultado. Ese es el resultado, menos un octavo. Eso dividido es menos 0,125. No sé si me equivoco, pero ustedes dividen menos 1 entre 8 y le da el decimal que es. No estoy muy claro si es este decimal que está acá. Pero en fin, ahí tienen el valor. Es decir, eso fue el límite de la izquierda. Hago el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha. Se hace el mismo procedimiento. Va a dar de nuevo 0 sobre 0. Por lo tanto, factorizo usando Ruffini. O sea, los primeros pasos se parecen mucho. Me quedaría 1 sobre x menos 4. Y al reemplazar, me queda 1 sobre menos 4 por la derecha. Si yo me acerco al menos 4 por la derecha, sería algo así como menos 3,9. Está cerca del menos 4, pero por la derecha. Y ese menos 3,9 con el menos 4, eso me da casi un menos 8. Así que por la derecha o por la izquierda, el límite me da el mismo número. Por lo tanto, concluyo que el límite sí existe, porque por la derecha y por la izquierda me dio lo mismo. ¿Ok? Ese fue el primer paso, calcular el límite. Pero no es redefinido. Dense cuenta que no es redefinido. Solamente el primer paso fue calcular el límite. Ahora sí, segundo paso, redefino. Entonces, segundo paso. En el segundo paso, 2 puntos, redefino. Y miren cómo se redefine. Ahora la función se llama f grande, ya no es f minúscula, y abro una llave donde voy a colocar la función original, que era x más 4, dividido entre x cuadrado menos 16,
Y a esto le voy a colocar que esta función es igual a esa expresión si x es diferente de menos 4. Porque, ¿qué pasa? Que en el menos 4, si digo que x igual a menos 4, me da indeterminación. Ahora la pregunta es, ¿y si x no fuese diferente a menos 4, sino que x fuese igual a menos 4? ¿Qué le pongo aquí, en ese espacio que quedó allí vacío? Bueno, allí voy a poner justamente lo que me dio el valor del límite. En esos signos de interrelación voy a colocar que la función va a valer menos 1/8. Y ahí estoy haciendo una gráfica de una función, porque ahora ese punto que estaba vacío en el menos 4, que había como un pequeño salto, a ver, era así. Y ese punto vacío que estaba allí justamente en el menos 4, con esta redefinición que acabo de hacer, ese punto ahora va a estar lleno y va a valer lo mismo que vale el límite por la izquierda y por la derecha, y así se cumple que es continuo y no tengo que levantar el lápiz ahí en el menos 4. Y ahí está la función redefinida. Entonces siempre en la redefinición de la función, acá se coloca el valor del límite. Ahí está. No sé si he hablado mucho. No sé si de tanto que he hablado, cuánto están asimilando, pero porque he dicho muchas cosas, pero estoy diciendo lo más importante de todo lo que hemos hecho. Eso. Bueno, mira, aquí decía, redefinición de las funciones para hacerlas continuas. Eso que yo iba a explicar aquí en esta lámina, redefinir las funciones para hacerlas continuas, es lo que justamente hice acá. Y podemos hacer una más y con esto vamos cerrando la clase. Hacemos una más de esto que yo justamente acabo de explicar. Y vamos a hacer el análisis que yo acabo de hacer. Buscar el tipo de discontinuidad, ver si es evitable o ver si no es evitable. Y en el caso de que sea evitable, pues la evitamos. ¿Cómo? Pero ahí aplicamos el proceso. Empezamos entonces. El ejercicio sería este. F igual a ya que estoy acá pensando una función que ayude. Podría ser x más 2 entre x cuadrado menos 4. Es más, no voy a poner x más 2, voy a colocar, voy a ver, ya. Creo que voy a colocar x menos 2. X menos 2 arriba. X menos 2 arriba y ahí está. Si le pregunto por las discontinuidades, hay dos. Hay una discontinuidad en f igual a 2 positivo y hay una discontinuidad en f igual a 2 negativo. Ahí están dos discontinuidades. En la del 2 positivo, me queda 2 menos 2, 2 al cuadrado menos 4, resulta que eso es 0 sobre 0. Esta me da indeterminación. La que me da indeterminación es la candidata a evitarla. La otra, en cambio, me queda menos 2 y abajo me queda menos 2 elevado al cuadrado menos 4. Arriba me queda menos 4 y abajo me queda 0. Esto me da un menos infinito. Entonces, la que da infinito o infinito negativo, ese es de salto infinito y los saltos infinitos no son evitables. Entonces, esto me lleva a mí a pensar en una gráfica que más o menos pasa exactamente lo que pasó en la otra. Este es 1, 2, menos 1, menos 2. Entonces, en el infinito quiere decir que en el menos 2 va a haber un salto allí. Déjenme graficar porque puedo equivocarme colocando la curva que va hacia arriba, la coloco hacia abajo y la que va hacia abajo la coloco hacia arriba. Y lo mejor allí es con GeoGebra asegurarme. Pudiese hacer un análisis sin utilizar GeoGebra, pero me puedo tardar haciendo el análisis, entonces quito tiempo para otras cosas que quiero hacer. Entonces prefiero, aquí sería menos 2. Listo, y abajo sería, en lugar de menos 16, menos 4. Ya la tengo. Vean que me tardo menos de un minuto haciéndolo con GeoGebra, ¿no? Aquí sería algo así.
Entonces, en el menos 2 se produce esto. Y voy a hacer la gráfica color rojo. En el menos 2 se produce la asíntota hacia abajo cuando me acerco al menos 2 por el lado izquierdo. Y cuando me acerco al menos 2 por el lado derecho, la curva va hacia arriba. Así es. Entonces vean, en el menos 2, el salto infinito. En el menos 2 es inevitable. Ahora, en el 2 positivo, lo que se produce es un pequeño vacío porque ahí es indeterminación. Entonces, en el menos 2, donde hay un vacío, ahí puedo hacer puedo evitar. La pregunta es, a ver, ¿quién recuerda de lo que acabo de decir en el ejercicio anterior? Si yo quiero hacer una redefinición, yo dije que habían 2 pasos. ¿Cuál es el paso 1? Calcular límite por derecha e izquierda. Vamos a calcular el límite por la derecha e izquierda del número 2, porque hay que ser específico, del número 2. Entonces, calculemos el límite. Paso 1, límite cuando x tiende al número 2 por la derecha y también límite cuando x tiende al número 2 por la izquierda. En ambos casos, la función es x menos 2 arriba y abajo x cuadrado menos 4. Aquí también x menos 2 arriba, x cuadrado menos 4. En ambos casos hay que hacer Ruffini porque me va a dar 0 sobre 0. Y como me va a dar 0 sobre 0, tengo que, juro, romper la integración usando Ruffini. Me quedaría x menos 2 arriba, x menos 2 y x más 2 abajo. Se van y me quedaría el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1 sobre x más 2. Cuando yo me acerco a esto me quedaría 1 sobre 4 porque 2 más 2 es 4. Y eso es aproximadamente 0,25. 0,25 o un cuarto, como lo quieran dejar en fracción o en decimal. Por la izquierda pasa exactamente lo mismo. X tiende a 2, pero por el lado izquierdo me da el 0 sobre 0, por lo tanto factorizo. Después que factorice, simplifico. Me queda el límite. Cuando x tiende al 2 positivo por la izquierda, me queda 1 sobre x más 2. Si me acerco, aquí coloqué derecha y era izquierda. Voy a corregir que puse un más y era un menos. Cuando me acerco al 2 por la izquierda. Cuando me acerco al 2 por la izquierda, el número sería como decirle 1,9. Bueno, no importa porque 1,9 más 2 es 3,9 y 3,9 es casi 4. Así que igual me queda un cuarto, que sigue siendo 0,25. Como verán, por la izquierda y por la derecha me dio un cuarto y un cuarto. Por lo tanto, el límite existe y vale un cuarto. Para redefinir, cambio la letra minúscula por la mayúscula o puedo colocar la letra G o la letra H y la función cambiaría, sería x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 siempre que la x sea diferente a ese número 2 que nos dio problemas. Y ahora, y para el otro caso, si x es igual a 2, que era el número que nos daba la indeterminación, bueno, ya la función va a tener otro valor. ¿Qué valor va a tener la función para ese caso? ¿El mismo valor de quién? Del límite. El mismo valor del límite. Y el límite nos dio un cuarto. Y ahí termina el ejercicio. Pregunta como quien dice para el cierre de la actividad. Pregunta. A ver. Esta. La función original que les di, ¿dónde era discontinua? X menos 2 y X igual a 2. Tenía dos discontinuidades. Era discontinua en x igual 2 y era discontinua en x igual menos 2. O sea que la función original, si le pregunto, ¿dónde era discontinua? En el 2 y en el menos 2. Otra forma de decirlo. Perfecto. Y en todo lo demás era continua. Y la nueva función que creé, esa nueva función que redefiní, ¿dónde es discontinua? En ninguna parte. Pensé que me iban a decir esa respuesta justamente. Que me iban a decir que esa nueva función es continua siempre. Es decir, no es discontinua en ninguna parte, como acabas tú de decir. Pero resulta que esa función que yo acabo de redefinir sigue siendo discontinua en un valor. Porque yo lo que hice fue resolver el problema para el x igual a 2 positivo.
Pero resulta que para el x igual 2 negativo, ahí no pudimos hacer nada y ahí sigue siendo discontinua. Porque dijimos que para el x igual a 2 negativo era una discontinuidad esencial porque no se podía resolver, ya quedaba saltos infinitos. Entonces, la última función sí tiene una discontinuidad. Tiene una discontinuidad en x igual a menos 2, porque la única que pudimos evitar fue la del x igual a 2. Así que pasé de una función que tenía dos discontinuidades, en el 2 y en el menos 2, a una función que tiene una sola discontinuidad, o sea, en x igual a menos 2, porque la del x igual a 2 fue resuelta. Así que cuidado con eso que acordamos. Que puede ser que la función que obtenga al final siga teniendo discontinuidades, solamente que le puede resolver una de las dos que tenía. Eso. Yo de todas maneras les voy a decir luego que hay de los ejercicios que traje propuestos para hoy, fíjense que no he hecho ningún ejercicio. ¿Cuánto tiempo tenemos de clase ya? ¿Tenemos cuánto? ¿47 minutos? ¿Una hora? ¿Cuánto aproximadamente? Como una hora, profesor. Más o menos. Como una hora. Entonces, bien. Entonces, bueno, aquí hay una cantidad de ejercicios propuestos. Aquí hay una cantidad de ejercicios propuestos que yo quiero que ustedes traten de hacer. Yo voy a hacer uno y ustedes traten de hacer más. De todas maneras, mañana yo voy a retomar y voy a hacer más ejercicios de esto y la otra parte que quería hacer del estudio que íbamos a plantear hoy. Fíjense que, a ver, aquí les voy a, es más, no les voy a hacer ninguno de estos y se los voy a dejar para que ustedes los piensen. Lo único que les voy a pedir que no hagan, y se los voy a pintar como en color, que no intenten ni siquiera hacer por hoy, son los que tienen estas constantes A y B. Por ejemplo, el número 10, que tiene una constante A y B. Y más adelante hay otro. Vean la siguiente lámina. En el número 15 tampoco tiene sentido hacerlo porque tiene constantes A, B, C, D, C. Esos que tienen constantes se hacen con otro análisis diferente. Entonces, los demás que no tienen constantes los van a poder hacer partiendo de la siguiente explicación que les voy a hacer acá. Un minuto. Ok. Voy a colocar aquí. Finalizando. O para finalizar. Para finalizar. Les voy a colocar una función. Este tipo de función se llama función a trozos. Explico por qué. Vamos a decir que aquí el primer trozo de la función es x cuadrado más 3 si x es menor que menos 1. ¿Okay? Que x igual menor que menos 1. Ajá. Después viene otro trozo. X cuadrado 1, 4. Ajá. X más 5 si x está entre el menos 1 y el 4. Y el 4. Bien. Después les voy a colocar y si x está entre 4 y 6, ¿vale? Estoy pensando. X dos x más 3. Estoy inventando eso. Y de último, si x es mayor o igual a 6, vale 15. Listo. Y yo les digo, eso se llama función a trozos. ¿Por qué se llama función a trozos? Porque es una función que está compuesta por distintos trozos. Es decir, les voy a contar. Cada una de estas expresiones, 1, 2, 3, 4. Cada una de esas partes es un trozo. Es decir, que esa función tiene 4 trozos. Cuando yo la grafico, por lo general son 4 trozos. Por ejemplo, 1,
2, 3, 4. Y ahí están los cuatro trozos. Una pregunta, esa gráfica que yo acabo de hacer, que la inventé por cierto, ¿ustedes creen que es continua, sí o no? La gráfica que acabo de hacer, ¿la ven continua o no? Ahora dice que sí. Yo también la veo continua. De hecho, la grafiqué sin levantar el lápiz. La levanté sin levantar el lápiz. Vean una función de 4 trozos que pudiese tener discontinuidades. Vean, primer trozo, segundo trozo, tercer trozo, cuarto trozo. Ahora, la otra también tiene 4 trozos, pero es discontinua es discontinua varias veces. Vean, es discontinua aquí, un punto, aquí tiene otra discontinuidad, van 2, y aquí tiene otra discontinuidad, van 3. Esa función tiene 3 discontinuidades. Tiene 3 discontinuidades. Entonces, esos trozos que yo acabo de graficar, podría pasar que son funciones, es una función continua, totalmente de principio a fin. Pudiese pasar que tiene 3 discontinuidades, o que tiene 2, o que tiene 1. Yo tengo que tratar de analizar si esa función es o no es continua. Ustedes me dirán, bueno, profesor, entonces tengo que ponerme a graficar, porque es la única forma de ver si es continua o no es continua. Y la verdad es que no. Se puede hacer un análisis sin necesidad de graficar. Sin necesidad de graficar, yo les puedo decir dónde es continua y dónde no es continua. Entonces, vamos a hacer el análisis para decidir si la función es continua, sí o no y por qué. Borramos todo esto y aquí vamos a hacer como una especie de recta de números. Una recta de números desde el menos infinito hasta el más infinito. Vean, y yo les voy a decir dónde voy a marcar. Voy a marcar en el menos 1. Voy a marcar en el menos 1, en el 4 y en el 6. Y si me preguntan de dónde saqué esos 3 valores, menos 1, 4 y 6, los saqué de acá. Del menos 1, que se repite arriba y abajo, por cierto. Acá saqué el 4, 4, 4, que se repite arriba y abajo. Y aquí saqué el 6, que se repite arriba y abajo. De ahí saqué el menos 1, el 4 y el 6. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Y aquí voy a emplear colores para que sea muy claro. Para que sea muy claro lo que quiero tratar de que entiendan. El primer trozo, que lo voy a pintar de amarillo, el primer trozo, este primer trozo pintado de amarillo, es válido cuando grafique desde el menos infinito hasta el 1. Nada más hasta el 1. El segundo trozo, que lo voy a pintar de azul, el segundo trozo es válido cuando voy desde el menos 1 hasta el 4. Pero atención, con el menos 1 incluido, aquí el menos 1 está incluido porque dice que el menos 1 tiene un igual al lado. Vean que tiene aquí un igual y ese igual va con esa función. Entonces aquí va, pero al final el 4 no está incluido porque no tiene igual. Vean que el 4 no tiene igual y por lo tanto el 4 no está incluido con el azul. Ahora voy con el verde. Y esta función es válida desde el 4, incluido el mismo número 4, hasta el 6, sin incluir el 6. Y por último, me faltaría este último trozo, que no sé ya ni qué color pintarlo. Lo voy a pintar como será anaranjado. Este último, que es el 15, que es un número constante, ese manda desde el 6, incluyendo el 6 porque tiene el igual, hasta el infinito. Entonces, vean, son 4 trozos donde cada función va a tener su momento donde ella manda. Entonces, yo les voy a decir cuántos análisis tengo que hacer. Yo tengo que hacer 3 análisis. Un análisis para el menos 1, para ver si continúa en el menos 1. Tengo que hacer otro análisis para el 4 y otro análisis para el 6. Entonces, yo voy a hacer el primero y el segundo y ustedes me ayudan a hacer el tercero. Comienzo. Voy a hacer el análisis para x igual a menos 1. Y lo voy a hacer en la siguiente lámina porque no tengo espacio. O sea, aquí está. Aquí voy a dividir en 3 partes porque son 3 análisis. Entonces, el primer cuadro es para el x igual al menos 1. Ese es mi primer análisis. Entonces, vean en qué consiste el análisis. Tengo que buscar el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Eso es el primero. Tengo que buscar cuánto vale el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Y tengo que buscar cuánto vale la función evaluada en el menos 1. Si los 3 valores me dan el mismo resultado, digo que la función es continua en x igual a menos 1. Caso contrario, digo que no es continua. Entonces comencemos a buscar la cuestión. Si me acerco al menos 1 por la izquierda, me tengo que devolver a la gráfica.
Si me acerco al menos 1 por la izquierda, por aquí, me estoy acercando por la amarilla. Utilizo la amarilla que está arriba, x cuadrado más 3. Voy. X cuadrado más 3. Sustituyendo, menos 1 elevado al cuadrado más 3, eso da 4. Así que el límite, cuando me acerco al menos 1 por la izquierda, que estoy utilizando la que es color amarillo, me vale el número 4. Ahora voy a hacer el menos 1, pero por la derecha. Cuando yo me acerco al menos 1 por la derecha, utilizo la azul. Y la azul es x más 5. Entonces me queda aquí, en lugar de colocar x cuadrado más 3, coloco x más 5. Y entonces esto me va a dar menos 1, reemplazando el menos 1 en la x más 5, y resulta que menos 1 más 5 va a 4. Vean que llevo dos buenas porque las dos están dando iguales. Voy bien. Ahora me falta la función evaluada en menos 1. Si yo me devuelvo y me pregunto, oye, pero tengo que buscar la función evaluada en el menos 1, ¿utilizaré la amarilla o utilizaré el azul? ¿Qué opinan ustedes? Si quiero buscar la función evaluada en el punto, ¿debería utilizar la amarilla, que la tiene del lado izquierdo, o la azul, que la tiene del lado derecho? ¿Qué sugieren ustedes? Azul. La azul. ¿Y tienes una razón por la cual utilizar la azul? Porque está incluido en el intervalo. Porque está incluido con el igual en el intervalo que pinté en azul. Exactamente. Entonces el azul, el x más 5. Entonces cuando utilice el azul, el x más 5, coloco menos 1 más 5 y resulta que menos 1 más 5 es 4. Vean que los tres valores, el límite por la izquierda, el límite por la derecha y la función evaluada en el punto, los dieron el mismo valor. Entonces es continua en x igual a 4. Llevo una. Perdón, x igual a 4 no. En x igual a menos 1. En x igual a menos 1. Aquí, en menos 1 es continua. Ya yo puedo devolverme y ya yo voy colocando acá que en el menos 1, perfecto, es continua. Ya yo sabía que del menos infinito al menos 1 era continua. Lo que no sabía era si justamente en el menos 1 iba a haber un salto o iba a haber continuidad. Y ya veo que en el menos 1 sigue habiendo continuidad. Entonces, cuando yo me voy a pasar de la amarilla para el azul, no tengo por qué levantar el lápiz en la gráfica, porque ahí hay continuidad en el menos 1. Analicemos x igual a 4, que es el número que sigue. X igual a 4. El mismo análisis. Límite por la izquierda, límite por la derecha, la función evaluada en el punto, pero esta vez con el x igual a 4. Límite cuando x tiende a 4 por el lado izquierdo, límite cuando x tiende a 4 por el lado derecho y la función evaluada en el 4. Empezamos. Si me voy a acercar al 4 por el lado izquierdo, ¿cuál función utilizo? La verde. Por la izquierda, no. Por la izquierda es aquí. Que por la izquierda es azul. Sí, azul. Entonces utilizo el x más 5. Entonces aquí utilizo el x más 5 cuando reemplazo el 4 positivo, porque, atención aquí, no vayan a pensar que porque me estoy acercando por la izquierda es un menos 4. No, ese es un 4 positivo. Que me estoy acercando por la izquierda es otra cosa, pero es un 4 positivo. Al 4 positivo más 5, esto me da 9. Ok, y si me acerco por la derecha, allí sí está la verde. Por la derecha, sí es la verde, que es 2x más 3. Entonces me queda límite, cuando x tiende a 4, de 2x más 3. Cuando reemplazo, me queda 2 multiplicado por 4 positivo más 3. Resulta que 2 por 4 es 8 y 8 más 3, 11. Listo. Listo. El límite no existe. Pregunto. No hace falta ni siquiera que busque la función evaluada en el punto, por cierto. Pero la función evaluada en el punto la voy a hacer con la verde porque es donde está incluido. Entonces, si lo busco en la verde, sería 2 por 4 más 3 y vuelve a dar 11. Mi pregunta es, la pregunta ¿es continua o es discontinua? En el número, en x igual 4. Es discontinua. Es discontinua porque los tres números no me dieron igual. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que es un tipo de discontinuidad salvable o, perdón, evitable o no evitable? Evitable porque no tiene ni infinito.
Ok, entonces ahí todavía no me han entendido la idea que les he querido transmitir durante toda la clase y que les voy a repetir una vez más. Es una discontinuidad esencial, subrayado, entre paréntesis, no evitable, no se puede evitar. Y la razón es la siguiente, porque, y esto es lo que se tienen que grabar, porque el límite no existe. El límite no existe. Voy a repetirlo con énfasis. Si el límite no existe, nada que hacer, no se puede evitar. Yo les pregunto a ustedes, ¿esta discontinuidad es evitable? Basta con ver el límite. Si el límite existe, ustedes responden, sí es evitable porque el límite existe. Si el límite no existe, es no evitable. No existe, no evitable. Sí existe, sí evitable. ¿Sí? Vean ese contraste. Entonces, para uno responder finalmente si es evitable o no, lo que hay es que ver es el límite. Si el límite existió, es porque sí es evitable. Si el límite no existió, es porque no es evitable. Esa es la razón. Evitable o no evitable va a tener que ver con si el límite existió o no existió. Si existe el límite, sí es evitable. No existe el límite, no es evitable. Eso, porque esa razón de que el salto no fue infinito es que hay discontinuidades de salto finito. Existen dos tipos de discontinuidades, las de salto finito y las de salto infinito. Esta discontinuidad es de salto finito. Entonces, los saltos, sean finitos o no, son discontinuidades que son inevitables. Inevitable. Entonces, siempre para la pregunta, ¿es evitable o no es evitable? Remítanse al límite. Si el límite no existió, no es evitable. Si el límite sí existió, sí es evitable. Y vamos al último. Entonces ya sabemos que esta función ya va teniendo una discontinuidad en un punto. Y vamos con el último valor, que creo que era x igual a 6. En x igual 6, igual límite por la derecha del 6, perdón, primero por la izquierda, después el límite por la derecha del 6 y después la función evaluada en el 6. Comienzo. Si me acerco por la izquierda al 6, ¿cuál función utilizo? Los colores se lo dicen, no se tarden en responder porque se nos va el tiempo también esperando por respuesta. Que si no lo saben, porque, o sea, si se quedan en silencio, porque no lo Si me saben, acerco por no la se manifieste la duda. Profesor, todavía no sé qué sería color 15. utilizar. Sería 15. Si me acerco por la izquierda, utilizo la verde. Y si me acerco por la derecha, utilizo la que es supuestamente, no sé, naranja. Ya no sé ni qué color es ese, pero es ese. Entonces, por la izquierda, la verde, 2x más 3. Y si me acerco por el lado derecho, es la naranja, que es 15. Ok. El límite de arriba sería 6 por 2. 6 por 2, 12, más 3, 15. El límite por la izquierda me da 15. Y el límite por la derecha, como es una constante, pues el límite vale esa misma constante. Me da 15 por la derecha y me da 15 por la izquierda. Y me faltaría saber cuánto vale la función evaluada en el punto. La función evaluada en el punto la tengo que utilizar en la última, porque el igual está aquí. Lo voy a señalar con una flecha doble. Ahí está. Donde esté el igual, ahí es donde voy a buscar la función evaluada en el punto. Entonces, como el igual, el 6 tiene igual en la naranja, entonces tengo que usar la constante, 15. Finalmente, los tres números me dio lo mismo, 15, 15 y 15. Entonces, quiere decir que es continua en x igual a 6. Entonces, finalmente, esta función tuvo una sola discontinuidad. Entonces, yo puedo decir que esta función es continua para todos los números reales, excepto el número 4, porque en el número 4 no fue continua. Y la pregunta, ¿y es evitable? No es evitable, porque hay un salto, el límite dio distinto por la izquierda que por la derecha, ahí no se puede evitar. Así que esa función se quedó discontinua en el x igual a 4. Redefinirla para evitarla, no se puede redefinir porque no se puede evitar. Y con esta idea concluyo esta parte de límites. Mañana retomamos estas mismas ideas otra vez y pasamos a los ejercicios de las constantes que les dejé marcado
en la primera lámina en estos ejercicios que tienen constantes. Las retomamos mañana. Y mañana la última clase, porque ya les quedaría como una semana para que vayan haciendo todos los TPS de los semestres anteriores y que puedan ir avanzando y preparándose para su cuestión de su TPS. Lo dije en la clase pasada y lo repito en esta. Creo que una de las dificultades más que a mí como profesor me alarma, me preocupa, me pone a pensar, es que ustedes no sepan cómo cuando le dicen reemplace alfa por su último número de cédula. Entonces, tal vez en ese reemplazar el número para obtener el ejercicio, ahí sea la parte que los confunde. Pero si eso es así, bueno, hay que tratar de practicar eso, de cómo cambiar el alfa que sale en el ejercicio o el beta que sale en el ejercicio por el número de la cédula a fin de que cada uno le sale un ejercicio diferente, pero finalmente se resuelve con los mismos pasos. Eso es importante. Y bueno, ahí les mando el video y les mando el PPT en un rato. Y la clase la dejamos hasta acá. Y bueno, mañana nos vemos más o menos a las 6 de la tarde para ver la última clase de continuidad. ¿Sí? Eso. Feliz tarde entonces y hasta mañana. Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar también. Listo. De nada, Olivia, cuídate mucho. Te respondo el mensaje que me enviaste un poco más tarde que no lo he podido escuchar.